Capítulo 91. Cordillera de los Alpes. Pronto podremos llegar a Vicenza, señor conde. Vicenza. Esta vez regreso después de bastante tiempo, dijo el conde Hartmann. Miró hacia la procesión que venía detrás. Numerosos carruajes y caballeros. Eran guerreros que ya habían realizado varias expediciones a Italia. ¿Cuántas expediciones habría sido esta? ¿La cuarta? ¿O tal vez la quinta? El emperador Friedrich a veces se quedaba en la región de Lombardía durante varios años. Algunos caballeros se sentían más cómodos en Italia que en Alemania, su tierra natal. Los tipos de Vicenza reconstruyeron la ciudad a su antojo sin el permiso de su majestad el emperador. Deben pagar el precio por ello, dijo el conde. Solo su majestad el emperador puede construir ciudades y cobrar impuestos en el imperio. Dicen que Vicenza aún no ha terminado de reconstruir completamente sus murallas, dijo el adjunto. No podrán resistir por mucho tiempo. Lo importante es la velocidad. Tenemos que atacar antes de que los tipos de Lombardía recuperen la cordura, dijo el conde Hartmann. Miró hacia la montaña. En varias cimas de la montaña había nieve blanca cubriendo. Una vista como si hubieran puesto un velo blanco como la nieve. Parece que tendremos que aumentar la velocidad de marcha. Si aumentamos más la velocidad, las tropas de suministro de retaguardia podrían quedarse atrás. También hay bastantes caballeros cansados, así que por ahora tomar un descanso sería... No, tenemos que llegar a Italia aunque sea un día antes. La noticia de que estamos avanzando ya se habrá extendido por toda Italia, agregó. Los tipos de Italia son estúpidos, pero no son buenos tramando conspiraciones y traicionando. Y mientras tanto nos tratan a nosotros los alemanes como bárbaros que solo nos preocupamos por el dinero. Como si ellos fueran superiores. El adjunto asintió con la cabeza. Hartmann volvió a abrir la boca. Tienes razón. Pero la autoridad del imperio proviene de aquí, de Italia. Por eso su majestad el emperador también está obsesionado con los problemas de Italia, ¿no es así? La autoridad de su majestad el emperador debería provenir de Alemania. No del lodazal de esta lejana Italia y Roma. Cuando termine esta expedición, así será. Roma ya no podrá obstaculizar al imperio en cada cosa. Todo es la voluntad del Señor. Esperemos que sea como dices. Si el príncipe Baldwin se pone del lado del imperio, podremos ganar mucho más fácilmente. ¿No dijo el señor conde que el príncipe era un títere del rey? El rey de Jerusalén ha puesto numerosos caballeros al lado de Baldwin. Balian, Wige, Ganier. Todos son reconocidos en el reino. El conde Hartmann se burló. Fueron ellos quienes salvaron Constantinopla y conquistaron a Mayence. No fue Baldwin. Por lo que escuché en Jerusalén, Baldwin fue un mocoso malcriado desde la infancia. Se pasaba todo el día solo dedicado a la cetrería. Agitó la mano. Pero dicen que un día, después de conversar con el rey, cambió completamente. ¿Realmente crees que una persona puede cambiar en un solo día? ¿Pero por qué razón el rey de Jerusalén habría de esparcir tales rumores? El rey de Jerusalén estaba peleando abiertamente con el conde Guy. Trataba de no entregarle el trono de cualquier manera. Si no es al conde Guy, ¿a quién más podría darle el trono? Solo al príncipe Baldwin. Exactamente. Pero es mocoso, no tenía intención de pelear. El conde Hartmann asintió. Su aliento se convirtió en humo blanco. El conde dijo mientras se acariciaba la barba. Pero sería bueno confirmarlo una vez. Si el príncipe no ha cambiado de parecer, primero enviará a alguien. Si no lo hace, no tendremos más remedio que considerarlo un enemigo. En ese momento, un caballero se acercó a la vanguardia. ¿Qué ocurre? Están empezando a surgir quejas entre los mercenarios. ¿Quejas? El conde Hartmann frunció el ceño. Diles que aguanten un poco más, que pronto llegaremos a Italia. ¿Tengo que decir estas cosas yo mismo? ¿No es eso? El caballero tartamudeó. Entonces, ¿cuál es el problema? Están exigiendo pago adicional. Dicen que como el período de permanencia en la cordillera se ha alargado más de lo esperado, deben recibir pago adicional. ¿Pago adicional? ¿Estos desgraciados? El conde Hartmann dijo enrojeciendo el rostro. Diles que el pago adicional se discutirá durante la distribución del botín.
El resto del pago se dará después de que la expedición termine, según el contrato. Entendido, señor conde. Estos bárbaros desgraciados que solo se preocupan por el dinero. Murmuró el conde Hartmann. Verona. Con la noticia de que el ejército del Sacro Imperio Romano cruzaba la cordillera, las fuerzas aliadas de Lombardía se apresuraron a prepararse para la batalla. Los torneos de justa y competencias programadas fueron cancelados y los escuderos se apresuraron a revisar las armaduras y caballos. Los miembros de la Orden de Caballería y los miembros de la Orden Sepulcral de Jerusalén también hicieron lo mismo. Hubo palabras dichas en Constantinopla. Probablemente algunos de ustedes que pelearon a mi lado en ese entonces estén aquí. Dijo Uige dirigiéndose a los miembros formados. Lo que ocurre aquí está conectado con el destino de la ciudad santa de Jerusalén. Su santidad el Papa pidió ayuda directamente al señor príncipe. Todos miraron a Uige con la boca cerrada. La petición de su santidad el Papa. No había muchos que pudieran refutar al escuchar estas palabras. Solo hacemos lo que el Señor nos ha encomendado. Aparte de eso, las palabras de Uige continuaron. Al lado de los miembros de la Orden de Caballería estaban formados los miembros de la Orden Sepulcral. Estos estúpidos desgraciados. Gritó Ruark. Si los ancestros vikingos de Ioms vieran su aspecto ahora, se golpearían el pecho. ¿Vinieron a pelear? ¿O vinieron a perseguir los traseros de las mujeres del pueblo? Algunos miembros soltaron risas. Ruark también. Continuó hablando mientras agitaba el hacha. Dinero, mujeres, tierra. Estas cosas las pueden obtener después cuanto quieran. Es prácticamente garantizado desde el momento en que se convirtieron en miembros de la Orden Sepulcral. Los miembros respondieron con gritos. Hachas y lanzas se alzaron hacia el cielo. Cuando terminen la Guardia Sepulcral y la Guardia Real, regresarán a casa con montañas de seda y monedas de oro. Y lo que tendrán que decir será suficiente con esto. Ruark levantó la mano. Peleé en Constantinopla, Jerusalén y Roma. Peleé junto al príncipe Balduin. Gritó. La gente del pueblo los respetará como héroes. Sus descendientes pronunciarán eternamente su nombre. Aunque se vuelvan viejos y enfermos, no habrá nadie que los menosprecie. Fama inmortal. ¿Dónde hay una recompensa mayor que esa? Los oficiales caminaron entre los miembros distribuyendo monedas de oro. Ciudadanos y soldados se pararon alrededor observando a los guerreros alados. La batalla se acercaba. Aproximadamente 1500. Es un número que no se puede ignorar. Dije. Las fuerzas de la vanguardia del Sacro Imperio Romano eran aproximadamente 1500. Además, la mayoría de las tropas eran caballería pesada. Sería una unidad compuesta solo por la élite de la élite. Me pregunto por qué no cruzan con las fuerzas principales de una vez. Si dividen las fuerzas, se debilitarían proporcionalmente. La cordillera de los Alpes no es un terreno adecuado para que un gran ejército cruce de una vez. Dijo Guido. No hay muchos pasos por donde pasar y es difícil para los carruajes ir y venir. No podía evitarse por ser los Alpes. Desde el principio, cruzar por aquí sería difícil. Al menos en invierno no pueden ni siquiera cruzar la cordillera. Por eso el emperador Friedrich siempre vino en expediciones evitando el invierno. Las fuerzas principales también partirán pronto. Es frustrante lo lento que es obtener información. Dijo Ike. Uige también asintió como si estuviera de acuerdo. Si tuviéramos las torres de señales que creó el señor príncipe, habría sido más conveniente. Aunque nos apresuremos ahora, ¿podríamos hacerlo? Ahora, construir torres de señales y hasta una sala de situaciones aquí tomaría demasiado tiempo. Las comunas, ciudades, italianas tampoco las operarían bien. Sería afortunado si la información no se filtrara por completo. Por ahora no tenemos más remedio que usar comerciantes. Venecia y otros comerciantes constantemente proporcionaban información sobre las rutas de avance y el tamaño de las fuerzas. Probablemente el ejército del Sacro Imperio Romano también estaba recolectando información de manera similar. La vanguardia en sí no es un gran problema. Aunque es un poco más temprano de lo esperado, lo esperábamos hasta cierto punto. El verdadero problema es la dirección de avance a esos tipos. Dijo Guido señalando el mapa. Al noreste de Verona donde estábamos estacionados. La ciudad de Vicenza.
Esta era exactamente la dirección de avance a esos tipos. Vicenza aún no ha terminado de reparar sus murallas después de la última guerra. No podrá resistir mucho tiempo un asedio. Dijo Guido. Si ocupan Vicenza, no tomaría ni 2 días llegar hasta aquí, a Verona. Si galopan a toda velocidad, podrían llegar en menos de un día. ¿Cuántas tropas defensivas hay en Vicenza? Solo unos cientos en total. Aunque tienen algunos suministros preparados, sin murallas son inútiles. Todo eso pasará completamente a manos del conde Hartmann. Asentí. Tendría que asumir que no podrían resistir. Guido dijo. Para defender Vicenza, tenemos que movernos ahora mismo. Si llevamos a todo el ejército, no atacarían imprudentemente. Probablemente así sea. Pero entonces el conde Hartmann retiraría sus tropas hacia atrás y esperaría la llegada de las fuerzas principales. Dije. Si había una gran diferencia en las fuerzas, no atacarían imprudentemente. Era muy probable que se retiraran inmediatamente. Si eso pasara, el problema sería... Se descubriría que soy claramente del bando papal. Tal vez fuera el plan del conde para confirmar mis verdaderas intenciones. Sería bueno si pudiera quebrar solo la vanguardia cuando hubiera oportunidad. Miré a Guido. El podestá, administrador supremo, de Ferrara. Él era firmemente del bando papal. También tenía sentimientos favorables hacia mí. Si fuera este tipo, podría confiar en él. Le expliqué la situación. La historia de cómo engañé al conde Hartmann en Jerusalén. ¿Entonces el conde piensa que el señor príncipe está de su lado? Por ahora será así. Pero si el ejército de Jerusalén va a Vicenza, cambiará de opinión. Ahí abrió la boca. La situación es más complicada de lo que pensé. Si entregamos Vicenza, Verona estará amenazada. Si vamos a salvar Vicenza, las verdaderas intenciones del señor príncipe quedarán expuestas. Podríamos enviar solo a las otras fuerzas aliadas de Lombardía, excluyéndonos a nosotros. Dije. Pero entonces aumentaría la posibilidad de ser derrotados por el ejército imperial. Las otras ciudades italianas tampoco se quedarían quietas. Inmediatamente me acusarían de cobarde o traidor. Aunque dijera que fue inevitable para la guerra psicológica, no habría nadie que lo aceptara. Sería como desperdiciar completamente el apoyo popular italiano que obtuve con tanto esfuerzo. Ambas opciones resultarían en pérdidas. Tendría que pensar en otro método. El conde Hartmann y el emperador Friedrich tendrían redes de espionaje en estas ciudades italianas. Entonces también sabrían a dónde van y vienen los ejércitos. ¿No podría usar eso a la inversa? Tengo una idea. Incliné la cabeza hacia adelante. Tal vez podría funcionar. Primero, las fuerzas aliadas excluyéndonos a nosotros van a Vicenza. Y entonces... Cuando terminé mi explicación, siguió el silencio. El primero en hablar fue Guido. Tal vez sea posible. Pero para tener éxito, tendríamos que proceder en secreto de las otras ciudades. Cuanta menos gente lo sepa, mayor será la posibilidad de éxito. Para engañar al enemigo, primero hay que engañar a las fuerzas aliadas. Asentí. Entonces Aida abrió la boca. Yo me haré cargo de ir a buscar al conde Hartmann. Este asunto podría poner en peligro tu vida. Si se dan cuenta del otro lado, por eso mismo debo ir yo. El señor príncipe no puede asumir tal riesgo. Lo mismo para el señor Uige. No se preocupe, señor príncipe. Ike sonrió. Yo tampoco tengo intención de fallar. Capítulo 92. Señor Ike, qué bueno volver a verte. ¿Cómo está el príncipe? Dijo el conde Hartmann. Se inclinó hacia adelante. Como ha vivido solo en Outremer, Levante, desde pequeño, debe haber sido difícil adaptarse al agua y la comida de aquí. El señor príncipe no ha tenido dificultades particulares. Dijo Ike. Miró alrededor de la tienda. Caballeros alemanes y señores feudales completamente armados. Todos tenían expresiones feroces. Y yo aún no he recibido la ordenación como caballero. Puede hablar con comodidad. ¿Así? Pero aún así acompañar al príncipe Baldwin de cerca. Eso es realmente un gran privilegio. Dijo el conde Hartmann. Inclinó su copa de vino. Levante es una tierra de oportunidades. Incluso los de origen humilde pueden convertirse fácilmente en caballeros.
En el imperio, solo los de origen noble pueden ser caballeros. En lugar de responder, Ike bajó la cabeza. Los caballeros de alrededor aún lo miraban con ojos suspicaces. Esta atmósfera le era familiar. El ambiente justo antes de empuñar espadas y pelear. Ike tragó saliva sin darse cuenta. ¿Se habrían dado cuenta de algo? O tal vez solo estaban tratando de intimidarlo. Escuché que también fuiste tú quien capturó a Aladil, el hermano del sultán. ¿No se sintieron celosos los otros miembros? Solo gané tiempo hasta que llegaron los demás. Dijo Ike. Y en la orden de caballería, los méritos individuales no son tan importantes. Lo único importante es la protección de la ciudad santa. La protección de la ciudad santa, ciertamente eso debe ser lo más importante para ustedes. Siguió el silencio. El conde Ardman volvió a inclinar la cabeza hacia adelante. Que hayas venido aquí significa que el príncipe tiene algo que decirme. ¿No es así? Sí, así es. Ahí miró a su oponente. No debía dudar ni intimidarse. Tenía que ocultar su expresión y sus verdaderos sentimientos para poder engañar al oponente. ¿Qué expresión habría puesto el príncipe Baldwin? Si fuera él, probablemente. El señor príncipe desea mantenerse al margen de este conflicto, como prometió anteriormente. Ike continuó hablando. Considera que es estúpido que el reino de Jerusalén interfiera en los problemas de Italia. No tiene ningún significado para la protección de la ciudad santa. No hay necesidad de perder valiosos caballeros de Jerusalén inútilmente aquí. Ni siquiera el Papa puede dar una compensación adecuada por eso. Dijo el conde Ardman. Ike notó que había sospecha en su voz. ¿Sería su imaginación? Pero primero quiero preguntar algo. Escuché algunos rumores interesantes mientras cruzaba la cordillera. Todos decían que el príncipe Baldwin había repartido una cantidad considerable de regalos en Lombardía. Continuó hablando. Una cantidad tan enorme que todas las ciudades se pusieron del lado del príncipe. ¿Es cierto eso? El señor príncipe simplemente eligió otro método en lugar de intervenir directamente en el conflicto. Como su santidad el Papa pidió apoyo directamente, no tuvo más remedio que gastar dinero. Así es. La atmósfera se enfrió nuevamente. Ike miró la vaina de espada que llevaba en la cintura. Si llegaba a estallar una pelea, no tenía intención de morir solo. Al menos 2 o 3. Podría llevarse esa cantidad. Y quien pidió recursos a las ciudades marítimas y al Imperio Romano Oriental fue Baldwin IV, no el señor príncipe. Dijo Ike. El conde Ardman sonrió mientras bajaba su copa. Entiendo bien lo que quieres decir. Pero necesito una prueba más segura. Si el príncipe realmente tiene intención de ayudar a nuestro imperio, dijo. Sería mejor que no vaya a Vicenza. Debemos evitar situaciones desagradables para ambos, ¿no crees? Eso era exactamente lo que el señor príncipe me pidió que le dijera. Dijo Ike. El señor príncipe planea unir solo un mínimo de mercenarios a las fuerzas aliadas esta vez. No habrá ni un solo caballero. Un mínimo de mercenarios. Enviar solo un poco para aparentar. Si los caballeros de Jerusalén no se unen, podré creer en la promesa del príncipe. Dijo el conde. Pronto lo sabremos. Se levantó mientras hablaba. La atmósfera se relajó de inmediato. Ike se esforzó por no mostrar expresión de alivio. Por favor, transmite esto al príncipe. Que estas comunas, ciudades, italianas son tipos que cambian su lealtad como si voltearan la palma de la mano. Continuó hablando. Su Majestad el Emperador Friedrich fue coronado como rey de Italia en Pavía. Después de eso, destruyó Crema y Milán que se rebelaron ayudando a la gente de Pavía. Pero los ingratos de Pavía se unieron esta vez a la multitud de rebeldes de Lombardía. Los italianos son tipos que solo piensan en clavar espadas por la espalda. Agregó. Por supuesto, no creo que el príncipe vaya a cambiar sus palabras como los italianos, pero si lo hace, será un resultado malo no solo para el Sacro Imperio Romano sino también para la ciudad santa de Jerusalén. Se lo transmitiré tal como es al señor príncipe. Ah, transmite esto también. El conde se tocó la frente con el dedo. Que el Sacro Imperio Romano y su Majestad el Emperador son personas que recuerdan todo. Tanto las bondades como las traiciones. Lo mismo aplica para el señor príncipe Baldwin.
Ay, respondió con expresión indiferente. Unos días después de que se conociera la noticia de que la vanguardia del conde Hartmann se acercaba a Vicenza, las fuerzas aliadas de Lombardía partieron de Verona. En su mayoría caballeros y jinetes con armadura ligera. La infantería se quedó en Verona manteniendo postura defensiva. ¡Viva la alianza lombarda! ¡Gloria a su santidad el Papa! Los ciudadanos de Verona salieron fuera de las murallas y enviaron gritos de júbilo. El Papa también hizo lo mismo. El Papa Lucio salió directamente fuera de la ciudad y bendijo a todas las fuerzas aliadas. Los cánticos sagrados resonaron hasta fuera de las murallas. Pero esta atmósfera no continuó. Los de Jerusalén huyen. Después de presumir tanto, huyen antes de pelear. Los caballeros de Jerusalén se habían separado de las tropas usando una epidemia como excusa. El príncipe Baldwin se enfermó de fiebre. Partieron hacia el puerto de Rimini usando la enfermedad del príncipe Baldwin como excusa. Solo se unieron a las tropas unos cientos de mercenarios arqueros montados. Cuando se conoció esta noticia, la moral de las fuerzas aliadas cayó al suelo. Hubo quienes arrojaron frutas hacia el ejército de Jerusalén que se iba. Malditos traidores. ¿Cuándo se las daban de importantes en el Coliseo y ahora se van dejando solo mercenarios? Guido y los caballeros de las fuerzas aliadas recorrieron las tropas calmando estas quejas. Nuestro objetivo es derrotar al ejército del emperador. No importa si Jerusalén está con nosotros o no. Salvemos Vicenza. Las fuerzas aliadas partieron bajo el comando de los nobles de cada ciudad. Y 2 días después por la mañana, se encontraron con el ejército del Sacro Imperio Romano. Mantengan la distancia. No deben caer en sus provocaciones. Los primeros en chocar fueron los exploradores de ambos lados. Un pequeño número de jinetes ligeros fueron y vinieron explorándose mutuamente. Como si hubieran hecho un acuerdo, evitaron el combate mientras se acercaban al campamento enemigo. Lobos observando a su presa. Con el tiempo, la información se fue aclarando gradualmente. El tamaño de las fuerzas. Las banderas que representaban a las unidades. Hasta la moral de los soldados. Se ve la bandera real de Jerusalén. La orden de caballería y la orden sepulcral. Solo las ciudades lombardas. Hay unos cientos de arqueros montados que parecen mercenarios, pero no hay ni un solo caballero. Las 5 cruces que representaban al reino de Jerusalén no se veían en ningún lado. El conde Hartmann ganó tiempo en las afueras de Vicenza confirmando información. Debemos atacarlos antes de que lleguen más refuerzos. Esperamos hasta obtener información segura. Los que tienen prisa ahora son los italianos, no nosotros. Mientras tanto, los ciudadanos de Vicenza repararon las murallas preparándose para el asedio. En los lugares que estaban abiertos se levantaron tablas de madera apresuradamente. Los pastores gritaron mientras trasladaban ovejas y vacas dentro de la ciudad. Todos los hombres capaces de luchar tomen armas. Defendamos la ciudad. Durante varios días y noches continuó la guerra de nervios. Cada vez que los caballeros del Sacro Imperio se acercaban a la ciudad, las fuerzas aliadas avanzaban. Entonces los caballeros del Sacro Imperio se retiraban inmediatamente. Una situación como un tira y afloja tenso se repitió durante varios días. Cuando un lado encontraba una debilidad y avanzaba, el otro se retiraba preparando un contraataque. No ocurrió una batalla decisiva. Fue entonces cuando llegaron los espías del Sacro Imperio Romano que estaban en Verona. La información que trajeron era toda igual. Las fuerzas principales de Jerusalén partieron hacia el puerto de Rimini. La moral de los soldados de las fuerzas aliadas cayó al suelo. Lo que esto significaba era simple. Solo las fuerzas aliadas lombardas habían venido a interceptarlos. Cuando se conoció esta información, el campamento del Sacro Imperio se llenó de gritos pidiendo batalla. Los caballeros expresaron abiertamente su descontento hacia el conde que posponía la batalla. Es claro que el príncipe regresó al puerto como prometió. Ya no hay necesidad de dudar más. Conde, decida. El descontento de los caballeros también está creciendo. Si retrasamos más tiempo, sus refuerzos podrían llegar. Yo tampoco tenía intención de evitar la pelea. Así, 3 días después del primer encuentro, las dos fuerzas chocaron frente a Vicenza. Vienen.
Cada unidad muévase a su posición. Del lado de las fuerzas aliadas, los mercenarios turcos salieron al frente. Tras acercarse a distancia de tiro, lanzaron una lluvia de flechas hacia los caballeros del Sacro Imperio. En respuesta, del campamento del Sacro Imperio también salieron ballesteros, pero no eran muchos. Poco después, los caballeros aparecieron al frente. ¡Viva su majestad el emperador Friedrich, defensor de la fe! Los caballeros alemanes cargaron recibiendo de frente la lluvia de flechas. Las flechas rebotaron en las armaduras y se clavaron en el suelo haciendo ruidos sordos. Solo cayeron los caballos que no llevaban armadura. Aún así, los caballeros se levantaron inmediatamente y montaron en nuevos caballos de guerra que esperaban en la retaguardia. Ahora era el turno del Sacro Imperio. ¡Carguen! Por el Imperio y su majestad el emperador. El conde Hartmann gritó poniéndose al frente personalmente. Los caballeros lo siguieron gritando. Los caballeros de las fuerzas aliadas también se dividieron en ala izquierda y derecha y cargaron hacia el enemigo. Los caballeros de ambos lados chocaron en el centro de la llanura. Lanzas y escudos se rompieron y los caballeros cayeron de sus caballos. En ese momento se decidió la victoria. Entre el estruendoso sonido del metal resonaron gritos urgentes. Retirada. Retírense. Todos retírense. Bajen las banderas. Una sola carga. El ejército imperial partió en dos a las fuerzas aliadas con una sola carga. Los caballeros heridos por lanzas cayeron de sus caballos. La caballería de las fuerzas aliadas se dispersó en todas direcciones confundida. El sonido de cuernos anunciando la retirada sacudió el campo de batalla. ¡Viva su majestad el emperador! ¡Viva el Sacro Imperio Romano! ¡Persíganlos! Los jinetes de las fuerzas aliadas que quedaron en la retaguardia también voltearon sus caballos y se retiraron. Los mercenarios turcos también hicieron lo mismo. Quienes mantenían distancia con el enemigo huyeron todos hacia el sur de la llanura. Los caballeros imperiales gritaron victoriosamente y los persiguieron ferozmente. Todos ellos estaban exaltados por el tira y afloja que había durado 3 días. Los caballos galoparon por la llanura jadeando. Debemos capturarlos a todos antes de que lleguen sus refuerzos. Se dirigieron hacia el bosque de Catáneo siguiendo el sur de la llanura de Vicenza. Un bosque denso con árboles en una colina baja. Allí había quienes los esperaban. 2 figuras aparecieron en las afueras del bosque. Un hombre con máscara plateada bajó el telescopio y dijo: No sabía que vendrían corriendo como toros en celo. Los caballeros germanos se excitan fácilmente. Dijo la otra figura. Desde el principio es difícil controlarlos cuando estalla una batalla. Entonces, ahora que la presa ha entrado, cuando levantó una mano, cientos de caballos aparecieron entre los árboles. Arqueros montados con arcos. La cruz sagrada los siguió. Ahora debemos cerrar la trampa. Capítulo 93. En Last Crusaders, cada etnia, tribu y región tenía características únicas. Las características de los caballeros y jinetes germanos eran simples. Valor como toros. Mayor moral y valor que los caballeros de Francia e Inglaterra. Las órdenes de caballeros santos alemanas que surgieron después, la orden teutónica, también heredaron esas características. Pero tales características no eran solo buenas. Que una vez que comenzaba la batalla era difícil controlarlos. Y tenían la debilidad de caer fácilmente en tácticas de seduelo. Era exactamente esa parte lo que yo había apuntado. El conde Hartmann podría haber sospechado. ¿Pero qué hay de los caballeros y señores feudales bajo su mando? Habrían expresado quejas de que dudaba en atacar cuando el ejército de Jerusalén se había retirado. Los señores feudales del Sacro Imperio Romano tenían alta independencia. Además, era una unidad liderada por un simple conde, no el emperador. No podría soportar las acusaciones de ser un cobarde indeciso. En la cultura guerrera medieval no había lugar para los cobardes. ¿Sería el legado de los bárbaros que lucharon contra Roma? Este es el resultado. Miré el campo de batalla. Los caballeros imperiales que habían obtenido una victoria persiguieron a las fuerzas aliadas hasta aquí. Los caballos se habían cansado y ralentizado, y las distancias entre las unidades se habían ampliado. Ahora era nuestro turno de entrar. Dispérsense lo más amplio posible. Rodéenlos.
Muévanse como entrenaron. Tortugas lentas. Los caballos de guerra salieron galopando jadeando. El sonido familiar de la tierra temblando resonó. Miré la escena ante mis ojos. Más de cientos de caballos galoparon al unísono. Cuando moví las piernas, Bolt también saltó hacia adelante. Como pez en el agua. Sujeté las riendas para que no se adelantara demasiado. Por muy buena que fuera mi intuición, no podía cargar solo hacia las líneas enemigas. Ahora no era momento para combate cuerpo a cuerpo. Cuando me detuve, los caballeros también se detuvieron al unísono a mi lado. Los que avanzaron fueron los turcópoles. Es decir, los arqueros montados turcos. Mantengan distancia con ellos. Arqueros montados al frente. Gritó Duige. Las banderas de varios colores que representaban cada unidad subieron y bajaron. Acorde a eso, cada unidad de arqueros montados se movió. Una coreografía bien coordinada. Valió la pena haber entrenado como locos. Tanto las fuerzas aliadas como las imperiales parecían sorprendidas al vernos. Se sintió como una ola de todas las emociones. Las fuerzas aliadas descubrieron algo y gritaron. Es la cruz sagrada. Es el ejército del príncipe Baldwin. Ha regresado para salvarnos. Gritaron agitando las manos. Ahora era el turno de las fuerzas imperiales de desconcertarse. Un enemigo que apareció repentinamente del bosque. Además apareció una cruz gigante. Sería extraño que no se sorprendieran. Esta era exactamente la situación que quería. No había tiempo para dudar. Envié la señal de ataque. Contraataquen. Es hora de devolverles el favor. Los mercenarios turcos que estaban siendo perseguidos cambiaron de dirección y se lanzaron al frente del enemigo. Los arqueros montados que esperaban en el bosque rodearon los flancos. Como un par de alas, rodearon a las fuerzas imperiales desde todas las direcciones. No tomó mucho tiempo para que la perplejidad se convirtiera en horror. Wige bajó el telescopio y dijo. Desde aquí parece que estuviéramos viendo arqueros montados sarracenos. Es prácticamente la misma estrategia que los sarracenos. El famoso tiro parto. La táctica de disparar flechas hacia atrás y los lados mientras montaban a caballo. Los mercenarios turcos eran expertos en este campo. Las legiones romanas lideradas por Craso también fueron derrotadas por tales arqueros montados partos y catafractos hace cientos de años. En realidad, no había suficientes arqueros montados para hacer un cerco completo. Pero las partes flojas de las alas fueron llenadas por miembros de la Orden de Caballería o la Orden Sepulcral. Para responder a esta táctica, habría que colocar arqueros montados en el exterior y caballeros en la retaguardia más atrás. Los caballeros del Sacro Imperio Romano no tenían ninguna contramedida. Los arqueros montados disparaban flechas manteniendo distancia cómodamente cada vez que los caballeros imperiales cargaban. Los caballos enemigos ya estaban exhaustos. Los caballos lentos eran prácticamente grandes blancos. Los arqueros montados rodearon al enemigo y les llovieron flechas dando vueltas. Las unidades que se quedaron sin flechas regresaban al bosque para reabastecerse de flechas de los carros de suministros. Esto se repetía infinitamente. No paren, sigan disparando. No deben darles tiempo para recuperar la cordura. Las flechas se clavaron por todo el suelo. Se desplegó una escena como si erizos estuvieran rodando por la pradera. No importa cuánta armadura lleves si no puedes acercarte al enemigo. No solo los arqueros montados estaban ocupados. Yo también observaba constantemente el campo de batalla dando órdenes. Van a intentar cargar de nuevo. Esta vez parece que apuntan al ala derecha. Enviaré más reservas hacia allá. Wige asintió. Cuando envió una señal, las banderas se alzaron alto al cielo. Cuando las fuerzas se reforzaron instantáneamente, los enemigos abandonaron la penetración del ala derecha. De esta manera usé mi intuición para saber la dirección desde donde atacarían. Lo único que tenía que hacer era aumentar las fuerzas de ese lado. Si sabes la dirección del ataque, puedes bloquearlo fácilmente. Iremos nosotros a acabar con ellos. Solo dé la orden, señor príncipe. Varios miembros de la Orden de Caballería se acercaron gritando. Los miembros de la Orden Sepulcral también gritaron para no ser menos. Nosotros también iremos. Aún no. Solo les darían oportunidad de contraatacar.
El señor Uige tiene razón. Todos manténganse en sus posiciones. Castigaré personalmente a cualquiera que se mueva por su cuenta. Gritaron Uige y Ruark. Qué raro que estos dos estén de acuerdo. Cuando llegue el momento, el señor príncipe dará la orden. Todos regresaron a sus posiciones con la boca cerrada. Se sintieron emociones llenas de quejas y resentimiento. No es irrazonable que se emocionen así. Dije. Estarían preocupados de no poder ganar mérito. En esta época era natural. No participar en la batalla era como robar el mérito. También quedarían rezagados en la distribución del botín. Incluso la orden de caballería y la orden de guardias con disciplina estricta y obediencia a la cadena de mando estaban así. Pero las acciones individuales son absolutamente inaceptables. Por supuesto, señor príncipe. La orden sepulcral también seguirá las órdenes del señor príncipe. Dijeron Uige y Ruark. Asentí. Cada unidad tenía que moverse como mis extremidades. Desde el principio, el entrenamiento en Jerusalén fue para eso. Las reservas eran absolutamente necesarias para prevenir cualquier intento de penetración o contraataque. Unas horas. En solo unas horas, ellos también se cansarían y colapsarían. ¿Se rendirían dócilmente los caballeros imperiales? Probablemente esa posibilidad era baja. Ike se paró a mi lado y murmuró. Pronto se decidirá el resultado. Pronto se decidirá. Miré el campo de batalla de nuevo. Pronto se sabría. Ganar o perder. ¿Qué diablos están haciendo? Apúrense y rompan el cerco. Su cerco es demasiado denso. No se ve ningún agujero. Los caballos heridos por flechas gritaron y levantaron las patas delanteras. Todos los que no estén heridos reúnanse en el centro. El conde Hartman gritó blandiendo su espada. Su cota de malla estaba empapada de sudor y gotas de sangre. Todos al centro. Protejan al conde. Los caballeros se reunieron. Todos miraron a su superior, el conde Hartman. En el proceso, más caballeros cayeron de sus caballos. La cota de malla solo evitaba que las flechas penetraran, pero no podía detener el impacto. Oh, señor. Ten misericordia. Algunos caballeros colgaban de los estribos siendo arrastrados por el suelo como bultos. El olor a sangre se mezcló con el hedor punzando la nariz. Los señores feudales y caballeros gritaron. Los han rodeado completamente. La retaguardia también. Ser burlados así por esos bárbaros que no son ni un puñado, ni siquiera llevan armadura. Los italianos trajeron hasta sarracenos sucios. Si no fuera eso, ¿cómo diablos? Todos cállense. Gritó el conde Hartman. Todos los hombres cerraron la boca. Las flechas caían al suelo haciendo ruidos sordos. Ese es el ejército de Jerusalén liderado por el príncipe Baldwin. ¿No ven a esos tipos con plumas en la espalda? Gritó. Esos son definitivamente de la orden sepulcral. Esos desgraciados nos estaban esperando aquí. El conde Hartman frunció el ceño. Era claro que habían caído en una trampa. Sus caballeros derrotaron a las fuerzas aliadas e inmediatamente iniciaron la persecución. De todos modos, la ciudad no podía escapar. Lo importante era aniquilar a los enemigos que huían. Pero apareció un nuevo enemigo y todo se torció. El conde agitó la mano y gritó. Sí, como dicen, esos arqueros montados no llevan armadura. Eso significa que pueden moverse más rápido que nosotros. ¿Cómo vamos a alcanzar a esos desgraciados ahora que los caballos están cansados? Cada vez que cargaban, los enemigos se alejaban a mayor velocidad. La lluvia constante de flechas era extra. Era como perseguir un arco iris inalcanzable. Además, el enemigo se movía a velocidad increíble cambiando posiciones. Se sentía como enfrentar olas en constante movimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Un caballero de Sajonia soltó maldiciones en dialecto. Si nos quedamos así sin hacer nada, no podremos evitar el aniquilamiento. A menos que nos rindamos a ellos. Rendirse. El Sacro Imperio Romano nunca se rinde. No quedan todavía 1000 caballeros. Gritaron otros caballeros y señores feudales. Todos alzaron la voz. ¿Qué tal si esperamos hasta que se queden sin flechas? No podrán seguir disparando para siempre. No, es claro que se prepararon de antemano.
Las flechas ya deberían haberse acabado hace rato. El conde Arman negó con la cabeza. Trajeron carros llenos de flechas. Carguemos hacia el norte. Si seguimos corriendo, eventualmente tendrán que romper el cerco. No pueden perseguirnos hasta la cordillera de los Alpes. Dices que vayamos recibiendo flechas, dijo el conde Artman. Miró con odio a los arqueros montados turcos que los rodeaban. Los caballeros con armadura pesada podían resistir sin importar cuántas flechas les dispararan. Los enemigos tampoco podrían seguir persiguiendo mientras reabastecían flechas. Tomó una decisión. Digan a los caballeros que pongan escudos en los flancos de los caballos. Rompemos hacia el norte y regresamos hacia la ciudad. Pongan escudos en los caballos. Prepárense para la carga. Los caballeros corrieron entre las filas gritando. Los escuderos recogieron escudos de caballeros caídos o muertos y los ataron a los flancos de las monturas. Los portaestandartes alzaron las banderas alto al cielo. Los caballos salieron corriendo echando espuma. Todos carguen. Rompan el cerco. Gritaron los caballeros del Sacro Imperio Romano. Habían entrenado toda su vida para este momento. La carga. Lanzarse de frente hacia el enemigo que los esperaba. Los cascos sacudieron la tierra. Conde, mire allá. Se están moviendo. El conde Arman notó algo extraño. Los enemigos no se retiraron como antes. Banderas de varios diseños subieron y bajaron. Luego se congregaron caballeros con cotas de malla. Desde guerreros con alas en la espalda, hasta caballeros de mantos verdes, blancos y negros. Se concentraron hacia donde cargaban los caballeros imperiales. La parte que parecía más débil se convirtió instantáneamente en el lugar más sólido. Un muro de hierro. Incluso los caballeros se estremecieron ante esa vista. Cambien de dirección. No. Sigan corriendo. Gritó el conde Artman. No podemos detener la carga ahora. Rompemos el cerco de frente. Ningún caballero se detuvo. Siguieron corriendo. Los gritos resonaron desde todas las direcciones. Por su majestad el emperador. Por su santidad el papa. Por la ciudad santa. Deus Vult. La voluntad de Dios colisionó. Capítulo 94. Increíble. Guido murmuró mirando al frente. Miles de jinetes se enfrentaban en la llanura. Él y los caballeros de las fuerzas aliadas observaron esa escena conteniendo el aliento. Su misión había terminado en el momento en que sacaron a los jinetes alemanes. No solo los caballeros estaban cansados. Los caballos también caminaban tambaleándose y jadeando. Veo plumas allá. Es la orden sepulcral. Un caballero subordinado dijo señalando con el dedo. Guido asintió. Es la primera vez que veo ese tipo de mando. El resultado ya estaba decidido. La carga de los caballeros alemanes se desplomó bloqueada por la barrera. La barrera que se había tambaleado momentáneamente por la feroz carga se reforzó instantáneamente haciéndose más gruesa. Guido miró al príncipe Baldwin. El joven miembro de la realeza que había traído ejército desde Jerusalén. Tenía los ojos cerrados. Cada vez que ocasionalmente levantaba la mano para enviar señales, las tropas se movían. Todos parecían acostumbrados a estas excentricidades del príncipe Baldwin. Yo también es la primera vez que veo tropas moverse tan coordinadamente. El caballero subordinado dijo como murmurando. Es como si se moviera un solo cuerpo. Da una sensación extraña. ¿Leer el campo de batalla con los ojos cerrados? ¿Realmente crees que eso es posible? A menos que esté fingiendo cerrar los ojos, dijo Guido. El sonido del hierro chocando contra hierro resonó. La lucha feroz gradualmente se convirtió en supresión y resistencia. Valió la pena hacer de ese duelo. Guido murmuró en voz baja. No tenían intención de derrotar a las fuerzas imperiales en Vicenza. El papel de Guido y las fuerzas aliadas era simple. Atraer a los caballeros imperiales y traerlos a este campo de batalla. Para eso necesitaban engañar no solo a las fuerzas imperiales sino también a las fuerzas aliadas. El ejército de Jerusalén huyó. Después de intensas maniobras lograron engañar al conde Artman y sus subordinados. Este era el resultado. La vanguardia liderada por el conde saltó a la trampa que habían preparado.
Ahora entiendo por qué las expediciones de las cruzadas tuvieron tantas dificultades. Si los saracenos usan esa táctica, no sería fácil. Dijo un subordinado. ¿Cómo se puede romper eso cuando solo dan vueltas disparando flechas? Si los caballos estuvieran frescos se podría romper fácilmente. Si siguen huyendo, las flechas eventualmente se agotarán. Dijo Guido. Pero los caballeros imperiales ya habían luchado una vez contra ellos. Como vinieron persiguiendo sin reorganizarse, los caballos no podían tener energía. Los relinchos de los caballos se apagaron. Incluso quienes resistieron hasta el final pronto se rindieron o fueron capturados desmayados. Los soldados de infantería corrieron lanzando ganchos para sacar a los caballeros. La batalla está terminando gradualmente. Ustedes ayuden con la limpieza aquí. Yo iré a ver al príncipe Baldwin. Guido dijo tirando de las riendas. Tengo que averiguar qué magia usó. La batalla terminó cuando se puso el sol. Los soldados recorrieron el campo de batalla recogiendo prisioneros y heridos. Yo también hice lo mismo. Todas las herramientas deben usarse después de desinfectarlas completamente con fuego. Y solo deben usar telas limpias preparadas de antemano. Por supuesto, señor príncipe. También trajimos suficiente elixir, así que no se preocupe. Los médicos militares sacaron puntas de flecha y trataron heridas. El elixir se usaba tanto como desinfectante como analgésico. En realidad, el grado alcohólico es demasiado bajo para usar como desinfectante, pero sería mejor que agua sucia. El elixir era más adecuado como analgésico que como desinfectante. Mientras que con vino o cerveza había que beber muchísimo hasta emborracharse, con licor destilado unos pocos tragos eran suficientes. Miré a los médicos militares de la Orden de Caballería. Está mucho mejor que al principio. Al prestar atención a la higiene, quienes morían por infección se redujeron considerablemente comparado con antes. Solo esto ya era un gran progreso. Entonces Uige se acercó caminando pesadamente. La noche es profunda, señor príncipe. Ahora debería ir gradualmente a la tienda. Aún quedan muchas cosas por verificar. Suspiré. Recoger a los muertos y cuidar a los heridos. Esa era la mínima obligación como comandante. A los heridos graves los evacuaremos a Chipre o Jerusalén. Pediré a la Orden de Caballería los barcos necesarios. Ya me comuniqué de antemano. Probablemente lleguen a un puerto cercano en unos días. ¡Qué alivio! Y a los heridos habrá que darles compensación por separado. Lo mismo para los muertos. No sería malo distribuir parte del botín. Se podría recibir dinero por los caballos de guerra, armaduras e incluso rescates de caballeros. Bueno, esa sería una medida natural en esta época. Por cierto, ¿cómo está el señor Ruark? Está acostado quejándose constantemente. Solo verlo da risa. Uige respondió riéndose a carcajadas. Probablemente aún esté despierto. Vamos juntos. Nos dirigimos juntos a la tienda de la Orden Sepulcral. Irónicamente, quienes tuvieron menos daño en esta batalla fue la Orden Sepulcral que se enfrentó de frente. Su aspecto luchando contra los caballeros alemanes blandiendo hachas y espadas era como una película, diría. Cuanto más lo veía, más sorprendente era su poder de combate. Pero no es que no haya heridos. El comandante Ruark también era uno de ellos. Al entrar a la tienda se sintió vergüenza y pena directamente. Ruark estaba boca abajo en el centro de la tienda. Abrió los ojos como platos y gritó. Sé, señor príncipe. ¿No le dije que estaba bien? ¿Pero por qué viene otra vez aquí, señor Uige? Miró con odio a Uige. Usted convenció al señor príncipe para que viniera. ¿Yo convencer al señor príncipe? Solo estaba preocupado por ti. El señor príncipe también. Ruark, que luchaba en primera línea, fue alcanzado por una flecha perdida. Fue alcanzado desafortunadamente por una flecha disparada por un arquero montado turco. Y en el trasero. No hay casualidad como esta. Que una flecha se clavara exactamente en una parte que no mide ni un palmo. Así parece que estoy viendo un gato. Con el trasero levantado alto al cielo. Ja ja ja. ¿Necesitas que te rasque? Uige se rió hasta ahogarse. Los otros miembros de la Orden Sepulcral en la tienda también se esforzaron por contener la risa con expresiones penosas. Respiré profundamente.
De repente se convirtió en aguantar la risa. Pero no es afortunado que no te haya dado en el centro del trasero. A menos que te gusten ese tipo de cosas. Sería bueno que cerrara esa boca, señor Uige. No tengo intención de perdonar ni siquiera a un leproso. Ruark gruñó. Su rostro se puso blanco como la nieve y luego se enrojeció. Si se emociona así solo empeorará la herida. Suspiré y dije. El señor Uige también está ahí. Pero es afortunado que no parezca una herida grave. Definitivamente los turcos lo hicieron a propósito. Hace poco mis subordinados se enfrentaron con ellos. Dijo Ruark. Se vengaron de mí. Yo investigaré. Pero habría sido casualidad. Que yo pueda detectar mentirosos y traidores es una historia bien conocida. Especialmente entre los caballeros y soldados subordinados que me siguieron, era aún más famoso. De todos modos, por ahora debe concentrarse en descansar y tratarse. Tampoco monte a caballo. Por muy superficial que sea, es una herida de flecha. Si se esfuerza demasiado moviendo, la herida se abriría y se infectaría fácilmente. Esto no es nada. Un día será suficiente. Puedo levantarme ahora mismo. Descanse hasta que se recupere completamente. Esta es una orden. Dije. Entonces alguien entró a la tienda. Manto negro. Era Aeg. Estaba aquí, señor príncipe. El muchacho dijo quitándose el casco. Expresión radiante. ¿Qué pasa? Encontré al conde Hartman. El conde Hartman tenía la pierna derecha rota. Fue descubierto tardíamente y capturado después de ser aplastado por un caballo durante la batalla. Era afortunado que no hubiera muerto. Se paró frente a mí con ayuda de soldados. Hace mucho que no nos vemos, señor conde. ¿Ha estado bien? Príncipe Baldwin. Empujó a los soldados que sostenían sus brazos. Se mantuvo en pie apoyándose en la vaina de espada que llevaba. ¡Qué fuerza mental tan impresionante! Hoy no solo me insultaste a mí sino a su majestad el emperador y al imperio. Hacer algo tan vil. Su mirada se dirigió hacia Aik que estaba a mi lado. Usar toda clase de palabras melosas e incluso enviar a tu subordinado para tranquilizarme. ¿Pensaste que no importaba si moría porque de todos modos era de origen plebeyo? Ir a buscarte fue mi elección, conde Hartman. Aik dijo frunciendo el ceño. Extendí la mano para calmarlo. Algo vil. Eso sería a diferencia de perspectivas, señor conde. Me encogí de hombros. Desde el principio tú también trataste de usarme. Habrías tratado de resolver los problemas de Italia usando como herramienta a un ingenuo miembro de la realeza de Jerusalén. Así podrías elevar tu prestigio y honor. Para ser honesto, nunca planeé esta situación. Fue un plan hecho a las prisas, así que tenía muchas fallas. Mis palabras eran sinceras. La carga de los caballeros imperiales fue tan feroz. Tuve que usar todas las reservas que tenía para detenerlos. Estando cansados después de recibir lluvia de flechas en la persecución, era así. Si hubieran llegado frescos, no habría podido garantizar la victoria. El conde tomó mis palabras como un insulto. El acto vil que cometiste hoy se conocerá en toda Europa antes de que pase mucho tiempo. Bueno, probablemente se conozca primero la noticia de que las fuerzas imperiales lideradas por el conde Hartman fueron derrotadas. Lo que traje fue solo la vanguardia. Se echó a reír. Su Majestad el Emperador no dejará pasar esto. Castigará apropiadamente no solo al Papa de Verona sino también al príncipe. Agregó. El príncipe prácticamente terminó con la vida de la ciudad santa por sí mismo. Eso lo veremos con el tiempo. Envió una señal a los soldados para que se lo llevaran. El conde Hartman gritó a todo pulmón mientras se lo llevaban. Suéltenme. Estos plebeyos, ¿dónde se atreven? Su boca sigue viva hasta el final. Por eso dicen que los alemanes son bárbaros. Guido se acercó a mi lado. Dijo. Llegó una carta de Verona. Su Santidad el Papa está preparando personalmente una ceremonia de bienvenida para celebrar esta victoria. Es más rápido de lo que pensé. Respondí sonriendo. ¿Por qué hay tantos eventos y festivales en la época medieval? Cada vez que hay una batalla, hay todo tipo de eventos y ceremonias. Al principio era divertido, pero ahora es molesto. Guido continuó hablando en tono muy emocionado.
Desde la batalla del Enano, la Alianza nunca había obtenido una gran victoria así contra las fuerzas imperiales. Los ciudadanos también recibirán grandemente al príncipe. Agregó. Desde bebés hasta ancianos, todos saldrán fuera de las murallas para recibir al príncipe. Ese tipo de trato no es algo que se pueda recibir fácilmente. O podría ser lo contrario. ¿Lo contrario? ¿Qué quiere decir con eso? ¿No fueron las fuerzas aliadas quienes hicieron de señuelo en esta batalla? Nosotros solo rodeamos a las fuerzas imperiales cansadas. Usamos como señuelo incluso a los soldados de las fuerzas aliadas que eran nuestros aliados, engañándolos. Por muy victoriosos que fuéramos, no habría nadie que se alegre de saber que fue usado como señuelo. Ah, no se preocupe por eso. Los caballeros y soldados no piensan así. No piensan así. En lugar de responder, lavé en la cabeza confundido. Solo yo y unos pocos podestá, administradores supremos, conocemos la verdad. Los soldados creen que el príncipe vino aquí con dificultad llevando un cuerpo enfermo. Continuó hablando. Los que actuaron mal fueron la Orden de Caballería y la Orden Sepulcral que trataron de llevarlo de vuelta a Jerusalén. Parece que solo nosotros recibiremos muchas críticas. Wige se metió riendo. Pero es mejor que las críticas vengan hacia nosotros y no hacia el señor príncipe. Un miembro de la realeza de Jerusalén que vino a ayudar a las fuerzas aliadas llevando un cuerpo enfermo. ¿Dónde hay una historia mejor que esta? Y sin el ejército de Jerusalén no habríamos obtenido esta victoria. Esa es la verdad. La batalla decisiva la libraron los caballeros de Jerusalén. Guido asintió. Al aniquilar así a la vanguardia, la moral de las fuerzas imperiales caerá mucho. Si sale bien, el emperador podría abandonar la expedición. O podría venir a mayor escala. Dije. En esta época, toda la política giraba en torno al honor y el orgullo. ¿Abandonaría dócilmente Italia el emperador Friedrich porque la vanguardia fue derrotada miserablemente? ¿O trataría de vengarse reuniendo ejércitos desesperadamente? Probablemente la última sería más probable. Volví la cabeza para mirar hacia la cordillera de los Alpes. Montaña tras montaña. Pero cualquier montaña se puede cruzar eventualmente si sigues subiendo. Lentamente abrí la boca. Por ahora regresemos a Verona. Capítulo 95. Este de África. Costa este del reino de Zagui. Cada vez que los veo siento, dijo el rey Lalibela. Súbditos y guardias lo rodeaban. Parece que no conocen el miedo. Gritos resonaron por todo el campo de batalla. El resultado ya estaba decidido. Los enemigos estaban ocupados huyendo. Solo unos pocos disparaban flechas o contraatacaban. Los soldados saracenos corrieron hacia la costa abandonando armas y escudos. Los caballeros los persiguieron. Caballeros vestidos con mantos negros grabados con cruces. Debe recordar que ellos son forasteros hasta el final, Su Majestad. Dijo un súbdito. Que luchen por Su Majestad y el reino también es finalmente por ellos mismos. ¿Crees que no sé eso? No soy tonto. El rey Lalibela frunció el ceño. Mirando al súbdito que bajaba la cabeza, dijo. Los hermanos se ayudan entre sí porque son familia. Porque saben que algún día se ayudarán mutuamente. Miró a Ganier y sus caballeros. Sabían que su legitimidad estaba amenazada. Un cambio súbito de régimen y la invasión de los sarracenos. Los caballeros de Jerusalén resolvieron todo de una vez. Ellos nos dieron la justificación para participar en la protección de la ciudad santa. Eso significa, no estaría mal ir a Jerusalén una vez. ¿No crees? El rey Lalibela agitó la mano. No pasó mucho tiempo antes de que terminara la persecución. Solo quienes tuvieron la suerte de subir a botes pequeños lograron escapar. La mayoría de los saracenos que invadieron la costa este fueron capturados como prisioneros. El rey Lalibela recibió a los caballeros con una sonrisa radiante. Perros de caza y camellos, joyas. Esta incontables pieles de león. Todo tipo de tesoros de oro y plata fueron traídos en carros. Bienvenido, señor Ganier. Escuché que su orden de caballería tuvo un papel importante en esta batalla. Dijo. También escuché que usted luchó en primera línea. Solo cumplimos la voluntad del Señor, Su Majestad. Dijo Ganier. Ahora podían comunicarse hasta cierto punto sin intérprete. La voluntad del Señor.
Tienes razón. Entonces, ¿qué tal quedarse más tiempo en nuestro reino? El rey Lalibela se inclinó hacia adelante. Si hay algo que desees, puedes decirlo libremente. La riqueza de mi reino será vuestra. Lo que deseamos aún no ha cambiado. Ganier bajó la cabeza. Si su majestad nos concede regalos, los usaremos para Jerusalén. El corazón de ustedes, caballeros, es realmente como el acero. Sería más fácil domesticar un león. El rey dijo riendo. Señaló los tesoros de oro y plata cargados en los carros. Estos son muestra de mi gratitud, por favor recíbanlos. Dejaré en sus manos cómo usarlos. Gracias, su majestad. Dijo Ganier. Levantó la cabeza para mirar directamente al rey. Pero hay algo más que nos gustaría pedirle. Sé bien lo que quieren. Vamos, vayamos juntos a la tienda. El rey Lalibela se levantó y dijo. Tengo mucho que discutir contigo. Sacro Imperio Romano. Dilo una vez más. Siguió el silencio. Todos en la corte miraron al emperador con la boca cerrada. ¿Se han vuelto mudos de repente? Te dije que lo dijeras una vez más. Dicen que el conde Hartmann fue capturado como prisionero. Además, los caballeros que lograron escapar no llegan ni a 200. ¿Y el ejército de Jerusalén luchó al frente? Sí, mientras perseguían a las fuerzas aliadas después de derrotarlas en Vicenza, el ejército de Jerusalén apareció repentinamente. Como llegaron refuerzos en el momento justo. Refuerzos que llegaron en el momento justo. No, no es así. El emperador Friedrich negó con la cabeza. Su tono era más calmado que nunca. El conde Hartmann había dicho que el príncipe Baldwin estaba de nuestro lado. Si fuera así, ¿habría traicionado de esta manera? Todos bajaron la cabeza. Pronto estallaría la ira del emperador. La emperatriz Beatriz también miró a su esposo conteniendo el aliento. Ja 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 ja. La risa del emperador sacudió la sala de audiencias. Todos los súbditos abrieron los ojos como platos y se miraron entre sí. Aún no había nadie que abriera la boca. Desde que se conocieron en Jerusalén habrá estado manipulando al conde. Esto es interesante. Muy interesante. Se secó las lágrimas que corrían de sus ojos. Había una razón por la que el Papa llamó a ese jovencito a Italia. ¿No es así? ¿Qué tal si se retira de Italia por ahora, su majestad? Dijo la emperatriz Beatriz. Suspiró mirando a su esposo. Ese lugar es como un lodazal. Si mete el pie solo seguirá ensuciándose los zapatos. Si no es ahora, nunca habrá otra oportunidad. El emperador Friedrich negó con la cabeza. Se acarició la barba roja. Por nuestro hijo también, es necesario resolver el problema de Italia ahora. Como también eliminamos a ese Heinrich que era una espina en el ojo, ahora es el momento perfecto. Heinrich el León. Era primo del emperador Friedrich y una vez fue duque de Sajonia y Baviera. Pero ahora había sido expulsado a Inglaterra por disputas con el emperador. Hay que duplicar el tamaño de la expedición. No importa cuán poderosos sean los caballeros de Jerusalén, no servirán de mucho ante un gran ejército. Pero para eso se necesitarán muchos más ingresos que ahora, su majestad. Sería mejor llegar a un compromiso con las comunas, ciudades. Ahora que el conde Hartmann fue capturado, no tengo más remedio que hacer mayores concesiones. Dijo el emperador. Incluso si el Papa quisiera reconciliarse conmigo, las comunas, ciudades, lombardas no lo aceptarían. Los otros señores feudales asintieron a sus palabras. Derramaron palabras. Si cancela la expedición ahora, solo servirá para inflar el orgullo de los italianos. ¿Qué pasaría si el Papa vuelve a aliarse con el Basileus griego, emperador romano oriental? La autoridad del imperio y de su majestad el emperador sufrirá un golpe irreversible. El emperador se levantó lentamente de su silla. Tienen razón. Si el Papa romano se alía con el emperador griego, ¿de dónde vendría la autoridad y legitimidad de nuestro sacro imperio romano? ¿Del emperador griego de Oriente? Se burló. No puedo tolerar tal situación. Suban los impuestos tanto como sea necesario. Reúnan a todos los mercenarios de Europa. Seguiremos las órdenes de su majestad el emperador. Primero tendremos que volver a convocar la asamblea de señores feudales. Si el señor lo permite, dijo el emperador. Podremos obtener la cruz sagrada en la que Cristo fue crucificado.
Sería un gran honor si el señor príncipe visitara nuestra ciudad. No necesita quedarse 2 o 3 días. Un día. Solo un día sería suficiente. Entiendo, señor Podestá, administrador supremo. Me aseguraré de pasar antes de regresar a Jerusalén. Muchas gracias, señor príncipe. Entonces, antes de pasar por Milán, primero a nuestra ciudad. Los asuntos relacionados con el itinerario los discutiremos después. Acompañé al podestá de Cremona hasta la puerta. Esto realmente no tiene fin. Desde que regresé a Verona, nobles y funcionarios italianos me visitaban día tras día. Además de varios eventos religiosos organizados por el Papa. Lo que sufrí en Constantinopla parecía insignificante en comparación. Hacen eso para traer de alguna manera la cruz sagrada a sus ciudades. Dijo Uige riendo. Se quitó la máscara plateada y la puso sobre la mesa. Escuché que incluso levantaron tiendas fuera de las murallas de Verona. Tantos peregrinos se están congregando. Si hubiera sabido esto, la habría dejado en Jerusalén. Dije suspirando. Después de todo, ¿dónde habría mejor oportunidad que esta para un cristiano? Poder ver la cruz sagrada sin ir a Jerusalén. Cuando se extendió este rumor, peregrinos se reunieron de toda Italia. Después de la victoria en la batalla contra el conde Ardman, el número de peregrinos solo siguió aumentando. Uige dijo. Dicen que el emperador aún está reuniendo ejércitos. Los rumores hablan de un gran ejército de más de 100.000. Eso debe ser exageración. Pero serán al menos 20 o 30.000. Dije. En esta época era común exagerar el número de tropas. Pero incluso 20 o 30.000 era un número mucho mayor de lo esperado inicialmente. También habría muchos caballeros con armadura pesada. La alianza lombarda liderada por el Papa. El Sacro Imperio Romano del emperador Friedrich. Había comenzado la guerra total entre ambos. ¿Por qué los malos presentimientos siempre se hacen realidad? Al menos es afortunado que capturáramos a los espías que el emperador había plantado. Ahora la información no se filtrará completamente. Probablemente aún queden algunos. Tenemos que seguir buscando. Respondí. Al derrotar a las fuerzas imperiales, mi influencia se consolidó. Gracias a eso pude capturar espías. Incluso quienes al principio se rebelaron o sospecharon cerraron la boca cuando aparecieron las pruebas. Por cierto, ¿no dijiste que sería difícil para un gran ejército pasar por la cordillera de los Alpes? Es imposible cruzar de una vez, pero no hay gran problema si siguen enviando tropas continuamente. Solo costará más dinero y tiempo. Respondió Uige. Como existe la posibilidad de que los logros acumulados en Italia durante las últimas décadas se derrumben, el emperador también tiene prisa. Sería bueno si pudiéramos derrotar a las fuerzas imperiales con el mismo método de la vez anterior, pero... murmuré. Habría caballeros alemanes que escaparon de la batalla anterior. Incluso si no fueran ellos, era seguro que los espías italianos habían transmitido información. El emperador no sería tan tonto como para caer en la misma táctica. Desde el principio, para usar la misma táctica, el número de arqueros montados es absolutamente insuficiente. Incluso movilizando a los miembros de las órdenes, no podríamos ni siquiera rodear apropiadamente. Agregó. Los caballeros del conde Ardman ya estaban exhaustos cuando lucharon contra nosotros. Tiene razón. Tendremos que pensar en tácticas completamente diferentes. Aunque las fuerzas aliadas tienen más infantería. Golpeé la mesa. Bien, pensemos una vez. El número de caballeros del imperio era mucho mayor. Incluso incluyendo a los caballeros de Jerusalén en las fuerzas aliadas, las posibilidades de victoria no serían altas. Desde la batalla de Hastings en 1066, lo que dominó los campos de batalla europeos fue la caballería pesada. La infantería fue relativamente menospreciada comparada con la caballería. Pero la infantería bien entrenada podía enfrentar incluso a caballeros con armadura pesada. La batalla de Courtrai en 1302. La batalla de Morgarten en 1315. Hasta los mercenarios suizos del siglo XIV. ¿No sería suficientemente posible ahora también? Tengo que ver las lanzas que usan los soldados. Salí al campo de entrenamiento con Uige, que ladeaba la cabeza confundido. Tomé una lanza y medí su longitud. La más larga era de aproximadamente 2,4 metros.
similar a la longitud de las lanzas con púas que usaban los lanceros suizos del siglo XIV. Con esto no sería suficiente. Se necesitaban lanzas de al menos 4 o 5 metros. El ejército imperial no llegará inmediatamente. Para que un gran ejército cruce la cordillera tomará más tiempo. Dije. Eso significaba que teníamos tiempo. Mientras tanto, tendremos que cortar árboles. Y comenzar el entrenamiento también. ¿De repente árboles? ¿No dijo que no construiría torres de señales? No tengo intención de construir torres de señales. En su lugar, respondí sonriendo. Haremos lanzas. Fin del capítulo 95.